Cristo sea la gloria para siempre. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Los saludo en el nombre que es sobre todo nombre. Cada uno de ustedes es bienvenido a la casa de Dios. Los que están a la distancia también, Dios les bendiga grandemente. Vamos a ocupar este espacio que nos resta en la meditación de la palabra de Dios, por lo cual quiero invitarlo a que vaya al primer libro de los Reyes, el capítulo número 18, el versículo número 30. Vamos a leer una porción de la Escritura y luego vamos a meditar en ella. Una vez hayamos leído, vamos a dar gracias a Dios por la ofrenda colectada. Damos gracias a Dios por la bendita palabra y pedimos al Señor que nos hable en esta tarde y que toque nuestros corazones. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, el versículo 30 dice de la siguiente manera en el nombre del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Amén. Dejamos hasta ahí. Hay un punto, vamos a dar gracias a Dios y pedimos la dirección del Todopoderoso. Padre de la gloria y soberano Dios, agradecemos, Señor, en esta tarde la oportunidad que tú nos brindas de venir a tu casa, oh Dios, a escuchar tu palabra, Señor, a alabarte, a glorificarte, amado Rey de la gloria. Gracias, Señor, por lo que ha sido colectado en la ofrenda. Señor, gracias por el hermano que ha tenido bien en su corazón, Padre de la gloria, compartir contigo, amado Rey, lo que tú le has dado, lo que tú le has prosperado, mi buen Dios. Bendícele en gran manera, Señor, pero mira aquel, Padre de la gloria, que no le ha alcanzado, Señor, que no ha sido suficiente. Oh bendito Dios, bendícele igualmente, amado Rey, que pueda, Padre de la gloria, en una nueva ocasión glorificar tu nombre, Señor, a través, Padre de la gloria, de este sacrificio. Pero mira, Señor, el sacrificio de corazón en esta tarde, al cantarte, alabarte, Señor. Pedimos que tú, amado Dios, prepare nuestro entendimiento, mi buen Dios, el mío también, Padre de la gloria. El hecho de que sirva de interlocutor, amado Rey del cielo, no quiere decir que no necesite tu palabra, Señor, que no necesite tu mensaje. Oh bendito Dios, habla, Señor Jesús, en esta tarde te lo pedimos. Habla, Señor, muévete, Espíritu Santo. Oh bendito Dios, por favor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, puede sentarse, amigo y hermano. Y bueno, por la gracia de Dios, me ha correspondido el día de hoy traer la enseñanza en este culto evangelístico, y quiero mencionarle que desde hace un buen momento con el grupo de jóvenes se ha tenido la idea de cada predicación se comparta una de las tribus del pueblo de Israel. En esta ocasión a mí me correspondió hablar acerca de Neftalí y tomé como referencia esta parte de la escritura porque quiero hacer énfasis en ello. En el momento en que el profeta Elías, por mandato de Dios, va y levanta el altar que estaba en ruinas, el altar que estaba olvidado a causa de los otros altares a Baal. Y quiero decirle que el profeta Elías, anteriormente, usted conoce la historia, había profetizado acerca de una sequía, acerca de algo que iba a venir para el pueblo de Israel. Posteriormente el Señor lo manda a que pose en un arroyo, el arroyo de Kerit, y allí mora unos días hasta que vuelve y viene palabra de Dios a Elías y le dice que vaya donde una viuda, donde ocurren dos milagros maravillosos. El primero le da sustento, le da pan a aquella mujer, y el segundo termina reviviéndole a su hijo. Y cada piedra que tomaba Elías en ese altar representa una de las tribus de Israel. Cada piedra que miramos o podemos imaginar que estaba colocando Elías en aquel lugar representa una virtud y una característica del pueblo de Dios. Y es que aquellos la habían perdido desde el momento en que habían sido llevados cautivos. Pero quiero hablar un poquito de Neftalí, que es la que me corresponde a mí, y la característica que se había perdido con la identidad de Neftalí una vez que ha sido llevada cautiva es la libertad y el gozo que Dios da a sus creyentes. La libertad y el gozo que Dios da a su pueblo
posteriormente a la cautividad de aquellas tribus, se pierde en el pueblo de Israel. Pero usted se preguntará tal vez, bueno, no recuerda la historia de dónde aparece Neftalí. La escritura dice que la tribu de Neftalí son descendientes de un hijo de Jacob, el sexto hijo de Jacob y el segundo hijo con Bila, aquella mujer que era sierva de su esposa Raquel, su segunda esposa. Y de allí viene el nombre de Leví para aquella tribu. Y si usted nota en la escritura, más adelante, ahí mismo en el libro de Génesis, se hace mención de los hijos de Neftalí, Jasel, Guní, Geser y Silem. Y encontramos que esta tribu, como obediencia al mandato de Dios a través de su siervo Moisés, copiaba al pie de la letra y seguía obedeciendo a la palabra de Dios durante el tiempo del peregrinaje, durante el tiempo del éxodo del pueblo de Israel una vez que salen de Egipto. Antes de salir de Egipto, en algún momento predicaba acerca de ello. El hombre Jacob toma a cada uno de sus hijos y los bendice, y a cada uno de ellos le da una identidad y le da un propósito de lo que iba a ser su vida más adelante. No era, o este es el caso precisamente de Neftalí, no era ajeno a ello. Y cuando Jacob lo bendice, le dice que será sierva suelta en los montes, haciendo referencia a la destreza que iba a tener esta tribu en las batallas, en la destreza y la agilidad que iba a tener la tribu de Neftalí en cada guerra que iban a confrontar el pueblo de Israel con los países enemigos. Y seguimos el recuento de la historia y encontramos que estos hombres acampaban alrededor del tabernáculo. La posición que le correspondió a la tribu de Neftalí era la parte de adelante, junto a la tribu de Dan, de Zabulón y de Aser. Iban acampando al norte porque los únicos que tenían el privilegio de estar asentados sobre el tabernáculo, de edificarlo y de llevarlo, era la tribu de Leví. Neftalí también se encuentra más adelante en la historia de la escritura como aquella tribu que a mano de Josué, conquistan la tierra prometida y alcanzan allí la promesa de Dios. Y encontramos que esta tribu, una vez pasa el Jordán con aquellas otras, es una de las que conforman dos grupos. Cuando las tribus pasan el Jordán, se levantan dos grupos, uno sobre un monte y el otro sobre otro monte. Uno iba a proferir bendición para aquel que obedeciera la palabra de Dios y el otro grupo iba a proferir maldición para aquel que desobedeciera. En el segundo se encontraba la tribu de Neftalí, y una de las juicios que profirió aquellas tribus se encuentra en Deuteronomio 27, capítulo número 15, uno de los más conocidos en la escritura. Dice puntualmente de la siguiente manera: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo pusiese en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Aquella tribu de la cual estoy mencionando, le corresponde por suerte la sexta suerte para ocupar su tierra, pero aquellos hombres, aquellas personas que conformaban la tribu de Leví, una vez que entran a la tierra prometida, se les da mandato que echen a todos los cananeos de ahí, que ocupen ese lugar, pero aquellos dejaron un remanente de Canaán. No pudieron echarlos todos y esto les iba a causar muchos problemas más adelante. También quiero decirle que a Neftalí se le conoce por muchas cosas buenas. Una de ellas fue la bendición que le proclamó su padre Jacob antes de salir de aquel lugar para dirigirse a la tierra prometida. Y también otra parte de la escritura muestra a la tribu de Neftalí cómo lucha con un hombre llamado Barak. Usted conoce la historia, Barak y Débora, que lucharon contra Sísara, el capitán del ejército del rey Javín. Y dice la escritura que cuando Barak fue a luchar con aquellos, reunió 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Y más adelante encontramos en Jueces capítulo número 6 cómo aquella tribu de Neftalí, guerrera, valiente, ágil en la batalla, acompañó al hombre Gedeón en aquella batalla también, y pelearon contra los amalecitas y pelearon contra los madianitas. Y Neftalí era una de las tribus llamadas a ser una de las mejores
en la presencia de Dios, pero viene la parte de donde se acaban las cosas buenas de Neftalí. Aquella misma palabra de juicio que habían proferido ellos para el que levantara altares, para el que levantara imágenes fundidas y se rindiera ante ellos, iba a ser la causa de su problema con el Dios Altísimo. Una vez que muere el rey Salomón y sucede el trono su hijo Roboam, dice la escritura que el reino se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Al sur solamente quedaron 2 tribus y al norte quedaron 10, en las cuales hace parte Benjamín. Y una vez que sucede esto, unos 900 años antes de la venida del Señor, es el rompimiento del reino, y unos 730, tal vez aproximadamente, viene aquel hombre, Tiglat-Pileser, con el ejército asirio y toma cautivos a aquellas tribus del norte. Todas aquellas son llevadas a cautividad. Podemos leerlo, primer libro de los Reyes, más atrasito, el capítulo 15, el versículo 27, dice de la siguiente manera: esta no es la cita, me confundí, pero es donde viene el rey Tiglat-Pileser y toma cautivos a aquellas tribus del norte, las lleva cautivas a Siria, y aquellas tribus, una vez que son llevadas allá y otra vez vuelven a ocupar su tierra, ya habían perdido la identidad. Ya se conocían como la tribu de Israel, pero ya habían perdido su identidad, habían perdido sus principios, y todo a causa de algo que ellos mismos habían prohibido, algo de que ellos mismos habían hablado acerca de ello. Y encuentro en la escritura que esta tribu, cuando regresó, fueron absorbidos por los demás pueblos y fueron conocidas o es conocida como una de las 10 tribus perdidas del pueblo judío. Una de estas tribus, como es Neftalí, representada a través de una piedra o a través de una roca en el altar de Elías, representaba la pérdida no solamente de Neftalí, sino de las otras tribus de identidad. Por eso reinaba Acab, reinaba Jezabel prácticamente. Se le rendía culto a los Baales, se le rendía culto a otras criaturas que no tenían nada que ver con el mandato de Dios. Igualmente estaba esta tribu, habían regresado, pero habían sido absorbidos por los mismos cananeos que ellos no quisieron echar de su tierra, por otras gentes que trajo Tiglat-Pileser de Asiria para ocupar Samaria, para que gobernasen sobre ellos. Y también encontramos un estigma de parte del pueblo judío, de Judea, valga la redundancia, porque aquellos fueron los que menos se corrompieron con aquellos intercambios culturales y espirituales. Si usted nota, cuando en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 46, cuando va allí un hombre y le dice Felipe va a Natanael y le dice que al parecer han encontrado al Mesías, del que la ley hablaba ciertas cosas, del que los profetas profetizaron, y aquel hombre le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahí encontramos el menosprecio de la tribu de Judá hacia la tribu de Neftalí, a causa de que habían perdido la identidad. Eran conocidos como el pueblo de Israel, pero ya habían dejado sus principios atrás. Estaban viviendo solamente de apariencias. Se conocían como la tribu de Jacob o una de las tribus de Israel porque poseían el norte, pero una vez que son llevados cautivos, una vez que son llevados allá, se les olvida todo lo que ellos habían aprendido en el éxodo, en el peregrinaje a la tierra prometida. Se les olvida la ley de Moisés y pierden completamente la identidad. Y son conocidas como tribu, pero solamente como eso, un número de personas. Ya no tenían, la identidad que tenían antes. Y aquellos hombres eran estigmatizados por ello, aquellas mujeres, todas aquellas personas. Pero si leemos Isaías capítulo 9, versículo 1 y el 2, dice algo muy interesante, hablando acerca de una profecía para ellos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia.
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si usted lee el título de esta profecía, dice que habla acerca de la venida y el reinado del Mesías. Encontramos que Neftalí era repudiada por las otras tribus, era tal vez estigmatizada, pero allí precisamente es donde el Señor Jesucristo escoge este lugar para nacer, porque nació en una ciudad de aquella tribu y también para iniciar su ministerio. Aquella que era despojada, aquella que era tal vez estigmatizada, subestimada por otros, allí aparece el Señor Jesucristo y ejerce su ministerio. Como cumpliendo lo que dice el capítulo 2, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Pero quiero volver nuevamente, hice a grandes rasgos la mención de Neftalí, porque me quiero centrar enfáticamente en la identidad que aquellos habían perdido con la cautividad, habían perdido la libertad que el Señor les había dado y habían perdido el gozo en el Señor. Y volvemos otra vez al capítulo en que Elías está restaurando el templo. Jezabel, movida por los poderes y las influencias del mismo infierno, empieza a perseguir a los profetas de Dios, empieza a reducirlos. Acab, negligentemente y maleable al mandato y a la voz de Jezabel, cumple cada uno de sus caprichos. El altar de Dios, dice la Escritura, que se encontraba en ruinas, no había desaparecido por completo. Cuando leía esta parte de la Escritura, se me venía a la mente las ruinas del Coliseo de Roma, y al día de hoy lo recuerdan, y está esa imagen clara, porque aunque no funciona de la misma forma en que funcionaba antes, aunque no lo usan como lo usaban antes, ahí está el Coliseo de Roma, como muestra de lo que pasó en la historia. Y me imagino que de alguna manera aquellos hombres, cuando iban al altar de Baal a ofrecer sacrificio, miraban las ruinas del altar de Dios, tal vez algunas piedras dispersadas por ahí, y pasaban derecho y pasaban allá a Baal y ofrecían sus hijos. Muchos reyes de ellos quemaron sus niños, quemaron sus hijos primogénitos, los ofrecían a Baal. Y el Señor llama al profeta Elías y le dice que vaya al encuentro de Acab. Y una vez que encuentra a Acab, aquel hombre lo confronta. El rey hipócritamente le dice: ¿eres tú el que causa este daño a Israel? Y como todo hombre de Dios, Elías le dice: no soy yo, sino que es usted, por la prostitución idolátrica que tiene en este lugar, porque tiene el altar en ruinas, porque tiene el altar de Dios, lo han dejado a un lado y se fueron tras los Baales. Y le dice: yo solamente he quedado como hombre de Dios, solamente había quedado Elías en aquel tiempo. Y le dice a aquel hombre: vaya y llame a los profetas de Baal, si es que realmente tienen un Dios verdadero, tráiganlo aquí y vamos a hacer un sacrificio a aquellos dioses. Ustedes sacrificarán lo que ustedes quieran, o mejor 2 bueyes, un buey para cada uno. Ustedes sacrificarán un buey a Baal y yo sacrificaré uno para el Dios de los ejércitos. Y dice la Escritura que llegó aquellos, el pueblo se acercó allí. Ahí en el versículo 30, perdón. Dice que Elías, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Lo que estaba haciendo Elías era algo que se necesitaba hacer con suma urgencia. Se necesitaba recuperar el altar de Dios. Se estaba rindiendo culto, se estaban haciendo muchas cosas, pero lejos de la presencia de Dios, lejos de lo que era agradable a Dios. Y dice la Escritura que aquellos hombres tomaron el buey, los profetas de Baal, y lo partieron en pedazos, hicieron el altar. Y Elías les había dicho: vamos a ofrecer sacrificio, pero ninguno de los dos va a colocar fuego, y el Dios que responda a través del fuego, ese será el Dios todopoderoso. Y aquellos aceptaron
la propuesta que hacía Elías. Hermano, y no olvide la identidad de Neftalí, la libertad en que Dios nos ha llamado, la libertad en que Dios los había llamado y el gozo del Señor. Y aquellos hombres, los profetas de Baal, se paran allí y ofrecen sacrificio a Baal. Y la escritura dice que aquellos hombres saltaban frenéticamente al lado del altar, algo no muy lejano a lo que miramos hoy en día en cada uno de los altares que hay regados en comunidades y pueblos. Algo muy similar a lo que podemos ver con desórdenes y muchas cosas, creyendo que están agradando a Dios, creyendo que están moviendo la mano de Dios. Y aquellos hombres saltaban frenéticamente y gritaban y alzaban la voz y hacían muchas cosas. Llegaron al punto de romperse la piel, dice la escritura, que sajaban sus cuerpos con las setas y que chorreaban sangre, pero aquel Dios no respondía. ¿Y qué iba a responder? Si era un Dios falso, era tan falso como las imágenes que habían levantado, estatuas de yeso, de hierro que no hablan, que dice la escritura que tienen bocas y no hablan, que tienen oídos y no oyen, que necesitan ser cargados. Y aquellos hombres, movidos por la emoción, movidos solamente por emociones, por sentimientos, saltaban y gritaban creyendo que Baal les respondía. Y de manera tal vez sarcástica, Elías les decía: pero clamen a más voz porque tal vez no los oye. Clamen más fuerte porque tal vez Baal está ocupado, está durmiendo, no los ha escuchado. Griten más porque no hacen bulla. ¿Y qué les iba a responder si era un Dios falso, un Dios pagano? Y ahora sí, en lo que quiero hacer énfasis en el mensaje, yo me imagino a Elías diciéndole: bueno, ahora corresponde mi turno. Y tal vez Elías recogiendo los escombros de lo que había quedado del altar de Dios, recogiendo cada piedra y poniéndola en el altar y diciendo: esta es la tribu de Neftalí que perdió el gozo y perdió la libertad que el Señor les había dado. Tal vez recogiendo otra piedra y decía: este es Zabulón, este es Judá, este es Rubén. Y una vez que tuvo listo el altar, ofreció el sacrificio al Señor. Y algo que me parece muy interesante es que Elías ni siquiera tuvo la necesidad de alzar la voz. Elías se acerca al altar y le dice: ahora, Señor, que sepa este pueblo que tú me has llamado, que tú me mandaste a hacer esto, a decir esto, que tú me mandaste a recuperar el altar. No necesitó de gritar, no necesitó tal vez de alzar la voz como aquellos otros. Y aquí quiero hacer una referencia, hermano. Quiero hacer una referencia acerca, o un paralelo mejor, acerca del altar de Israel en ese tiempo, a los altares de la iglesia del Señor hoy en día. Hermanos, es triste y es lamentable encontrar como iglesias que se fundamentaron en la sana doctrina, que se levantaron viendo los prodigios, los señales de Dios, milagros en medio de la congregación, que se levantaron mirando el poder de Dios a través de los enfermos, a través de los predicadores. Hoy se mueven a través de una música mundana y pagana y quieren reemplazar el poder de Dios solamente por emociones, solamente por canciones, hermano. Y es que el poder de Dios no se puede manifestar en un altar que está arruinado, que está caído, que solo quedan escombros, que solo queda la historia de lo que un día fue. Que algunos conozcan la historia de una misión es triste y digan: allá en esa misión en los años 80, en los años 90, se movía el poder de Dios, se movía la mano de Dios, y había profecía, y había lengua, y había milagros, había sanidades. Y hoy en día solo se escucha la historia de lo que fue tal vez un altar en un tiempo. Y quiero decirle que aquella identidad que había perdido Neftalí,
aquella identidad, una de ellas es la libertad que ofrece Cristo. Mire, hermano, cuando esto se pierde en una congregación, muy difícilmente se va a mover la mano de Dios. Cuando se pierde la libertad, no solamente en nosotros los que participamos del altar, sino en toda la congregación de manera general, muy difícilmente se va a mover la mano de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vea lo que dice la Escritura: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad que Cristo nos ha ofrecido en muchos lugares, y que Dios tenga misericordia de nosotros. En muchos lugares, hermanos, se ha tomado esta libertad que Cristo ofrece a la iglesia y se ha convertido más bien en un libertinaje. Venga a los pies de Cristo, arrepiéntase y después vaya a la calle y haga lo que quiera. Venga a los pies del Señor, haga una oración de fe y después puede seguir viviendo como antes vivía, haciendo lo que antes hacía, diciendo lo que antes decía. Hermano, y cuando se pierde esta libertad, los altares se encuentran en ruinas. No se mueve la mano de Dios, no se mueve el poder de Dios, porque a causa de la pérdida de esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres, se ha convertido en libertinaje. Pero esa no es la libertad del que habla la Escritura en ninguna manera. La libertad de la que habla la Escritura es cuando tú te arrepientes y vienes al altar y eres lleno del Espíritu Santo. Eso que entra dentro de ti, valga la redundancia, esa unción que entra en usted, lo va a guiar, lo va a conducir, lo va a llevar a leer la Escritura, a conocerla, a ponerla en práctica, a no volver a ser esclavo del pecado. La Escritura dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no solamente eso había perdido la tribu de Neftalí. No solamente estaban volviéndose al pecado, sino que habían perdido el gozo que Cristo ofrece. Y tal vez usted me dirá algo religioso y legalista si lo quiere decir. Hermano, pero es triste a veces llegar a la congregación. A veces es triste llegar a un culto donde se canta la alabanza, donde se glorifica a Dios. Y de alguna manera tenemos que pescarlos, aleluyas, tenemos que pescarlos, gloria a Dios. De alguna manera tenemos que sacarle, decirle: digan gloria a Dios, digan amén, digan esta cosa, digan otra cosa. Cuando la tribu de Neftalí perdió ese gozo, perdieron su identidad, perdieron eso que Dios les había regalado. Pero también, hermanos, se puede encontrar un polo muy opuesto, en el que tal vez trayendo la aplicación, porque la homilética dice que si no hay una aplicación en el sermón, no puede ser un sermón. Si traemos esto a nuestra aplicación en nuestra vida, podemos encontrar, hermano, que a veces, no quiero señalar a nadie, usted mismo con su corazón, con su conciencia se va a responder. Podemos mirar a veces, hermano, vidas de personas que Dios los usa para gloria de su nombre, y los podemos mirar quebrantados, hermano, de rodillas, orando, clamando, alabando a Dios. Y tal vez con esas mismas manos que levantan y alaban a Dios, es la misma mano que en la casa levantan para pegarle a sus hijos en un momento de ira, de rabia, de euforia. Y no digo que sea mal corregirlos, pero hay una forma correcta de hacerlo. Tal vez la misma boca con la que glorifican a Dios y hablan lenguas y dicen muchas cosas en la casa son desconocidos, porque la usan para decir mentiras, para decir groserías, para decir sandeces. Y cuando se va a glorificar la mano de Dios en un altar caído, ¿cuántas familias pueden haber que el altar de la casa se les ha apagado, está en ruinas? Solamente se mueven por la emoción de unos coros en cadena. Solamente creen que se mueve la mano de Dios cuando cantamos 3 o 4 coros. Y cuando llegamos a casa se nos olvida que hemos sido llamados a ser libertados del pecado, que hemos sido llamados a no volver al yugo de esclavitud, a no volver a hacer lo que antes hacíamos. El gozo del Señor no se mueve a través de emociones. El gozo del Señor no se da a través de circunstancias externas.
El gozo de Dios, hermano, cuando usted experimenta el gozo de Dios, es cuando usted así esté roto, esté casi que derrotado, acabado. Usted dice, voy a ir a la congregación porque tal vez no sé qué tenga Dios para mí, pero algo hay para mí allá. Cuando usted tal vez está sufriendo alguna tribulación, alguna enfermedad, y el gozo del Señor usted no lo ha perdido, se mueve a la congregación, se mueve allá. Tal vez estoy enfermo, estoy adolorido, tengo problemas, no sé cómo salir de esto, pero me voy a mover a la casa de Dios porque sé que allá está el altar de Dios. Hermano, y el profeta Elías, tal vez con dolor en su corazón, miraban cómo las 10 tribus del norte habían desaparecido, habían perdido su identidad. Y yo encuentro que el profeta Elías restaura cada una de las piedras y pone el buey ahí. Y no necesitó gritar, no necesitó de muchas cosas, solamente dijo: ahora, Señor, que este pueblo sepa que tú me has enviado y que tú has hablado hoy. Y vea lo que dice la Escritura. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Elías no necesitó de gritar ni de hacer muchas cosas. Elías simplemente dijo: ahora van a entender cómo se mueve la mano de Dios. Y la mano de Dios, hermano, no se mueve solamente a través de cadenas de coros, no se mueve solamente a través de una oración o de un culto. Claro que sí, ahí se manifiesta el poder de Dios y gloria a Dios por eso, pero no solamente se mueve ahí. No solamente el altar de Dios está en una congregación. Y dice la Escritura que de tal manera que el agua corría alrededor del altar, también se había llenado la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme ahora, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermano, y dice la Escritura que apenas Elías termina esta oración, no lo dice la Escritura, pero me gusta imaginar, puedo ver tal vez la mano de Dios extendiéndose para mandar el fuego hacia al altar que tenía Elías. Ya no era un altar en ruinas, hermano. Ya no eran piedras dispersas por un lugar y por otro que tal vez le daban patadas cuando iban a ofrecer sacrificios a Baal. Ya era un altar genuino, un altar restaurado, un altar para la gloria de Dios. Y ese altar es el que debemos tener cada uno de nosotros en cada una de nuestras casas. No que salgamos del culto a pelear con nuestros hijos, contra nuestros hermanos, a decirle groserías con esa misma boca que alabamos a Dios. Los avivamientos, hermano, los avivamientos grandes en la historia, si usted puede leer, comenzaron con hombres que empezaron a edificar los altares en su casa, que comenzaron otra vez a recuperar los devocionales, que comenzaron otra vez a recuperar la intercesión, la oración. Hermano, yo no sé si usted tal vez haya perdido la libertad o no esté andando en la libertad en que Dios lo ha llamado, que tal vez está usando la sangre de Cristo para cubrir sus pecados, para cubrir tantas cosas que tiene guardadas. Yo no sé si tal vez has perdido el gozo del Señor y solamente te emocionas en un culto, pero cuando llegas a casa eres una persona diferente. Yo no sé si tal vez te has movido por emociones en los últimos años, en los últimos días, y ya los cultos son rutinarios, ya los cultos no son como antes. Quiero leerle una parte de la Escritura. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el versículo 1, dice de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y otra parte de la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y Él es justo para perdonarnos, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando vivimos en la libertad de Dios, hermano, cuando vivimos en el gozo de Dios, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, una vez que David cae en aquel pecado, clama a Dios, hermano, se da cuenta, su conciencia lo juzga, le dice: tú ya has caído, has perdido lo que Dios te ha dado. Y aquel hombre clamando dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermano, cuando nosotros demostramos el verdadero gozo del Señor, David lo había perdido y le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo que necesito para que otros vean que tengo un gozo genuino, que es verdadero. Y dice la Escritura: y los pecadores se convertirán a ti. Es a veces lastimoso, hermano, que mucha gente dice: yo a esa iglesia no voy porque así como actúa Pepito, yo no quiero actuar. Yo a esa iglesia no voy porque así como actúan unos, yo no quiero actuar. Pero qué bueno, hermano, que alguien diga y señale, diga: yo no me voy a meter con ese hombre de Dios, con esa mujer de Dios que asiste a esa congregación, que allá no solamente viven de la historia, que allá no solamente viven de recuentos del pasado, sino que allá se mueve la mano de Dios, allá se miran prodigios, se miran señales, se mira la mano de Dios obrar en cada servicio. Y esto lo logramos cuando restauremos cada uno de los altares en nuestro hogar. El altar de Dios, el altar de la congregación, es responsabilidad directa del pastor mantenerla, pero no solamente de él. Nosotros también como iglesia, de nuestro altar que tenemos en nuestra casa, de ese fuego traemos. Y no sé si puede ser fuego agradable a Dios o puede ser fuego extraño. Quiero invitarlo a estar de pie. Y si tal vez por alguna falta o por algún error cometido has perdido el gozo del Señor, has perdido la libertad en que Dios nos ha llamado, hoy quiero desafiarlo a que venga acá. Tal vez va a pasar una vergüenza, tal vez diga: no voy a pasar allá porque me da pena, que irán a decir que me volví atrás, que después de tantos años volví a caer, que después de tantas cosas, después de tanto predicar, de tanto dirigir, me volví atrás. Tal vez te avergonzarás, pero también te digo que si vienes acá, vas a poder avergonzar al diablo y el poder de Dios te va a poder restaurar, te va a poder levantar, te va a poder otra vez el gozo de Dios en tu corazón, la libertad en que Dios nos ha llamado. O si tal vez hay una persona que Dios le ha hablado en esta tarde, que quiere entregarle su vida al Señor, venga y oraremos por usted. Venga y oramos para usted para que experimente el gozo de Dios, la libertad de Dios. Padre y Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Bendito sea tu nombre, mi buen Dios. Oh bendito Dios, te doy gracias, Señor, por esta tarde maravillosa. Gracias por tu palabra, mi buen Dios, por lo que has hablado hoy, por lo que has dicho. Padre de la gloria, perdónanos, Señor, si tal vez como cuerpo hemos cometido transgresiones, pecados, si hemos llevado una doble vida hasta el día de hoy, Señor. Si somos uno en la congregación y otros somos en la casa. Oh bendito Rey, perdónanos, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y que tu sangre bendita nos limpia de todo pecado, mi buen Dios. Oh bendito Rey, ayúdanos, Señor, como iglesia tuya, a no vivir solamente de historias, Señor, no solamente de recuentos, sino a tener un altar encendido, Padre de la gloria, un altar, Padre, restaurado, lleno de fuego de lo alto, oh bendito Dios, y que ese fuego se pueda replicar en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras casas, mi buen Dios. Por favor, Padre mío, te lo ruego, Señor, escucha la oración de tus hijos. Tu palabra dice, amado Dios, que tus ojos estarán abiertos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Por eso creo, Padre de la gloria, que tú nos oyes y que tú responderás, mi amado Dios. Y que en los posteriores días, Padre de la gloria, vamos a mirar tu mano poderosa obrando con poder en cada servicio, en cada congregación, en cada culto. Oh bendito Dios,
Muchas gracias, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti. Gloria a Dios. Amén y amén. Muy bien, estimados amigos y hermanos. Es lo que el Señor haya puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Que Dios nos bendiga rica y poderosamente.